Hola, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial para mí, ya que es mi cumpleaños número 34. Acompáñame a celebrarlo, vamos a ello. Y ahorita para empezar el día estamos en una parte bien linda, donde hay unos patitos bien curiosos. Chequen esto. Acá me estoy adentrando con ellos a ver hasta dónde me lo permiten, porque luego les gusta como su espacio. Y aquí tienen ellos para tomar agua y todo, a gusto. La verdad es que esta parte está bien linda. Cada vez que vengo a Querétaro me gusta venir por acá. Les puedes dar de comer aquí a los patitos y demás, convivir con ellos. La verdad es que está bien suave. Y aquí siguen descansando los patitos, a gusto. Adiós, patitos. Chao. Acá hay otros dando el rol, paseando. Y sí, como les digo, esta parte está bien linda. ¿Qué tal los patitos? ¿Tenías ganas de venir, va? Sí, ya desde hace mucho, porque las primeras veces que vine estaba embarazada de Luna y ahora la trajimos por primera vez y le encantan los patitos. Aquí está dándoles alucinada de comer. Pa. Es que están bien curados, ¿no? Los patillos como Sí. caminan. Sí, aparte como ya están bien adaptados aquí a las personas que llegan y les dan de comer. De hecho, te les acercas y ya como que guac, guac, empiezan a pedirte comida. Sí, ¿Qué sí, traes sí. para mí? Es que están acostumbrados a que la gente viene a darles de comer. Los consienten mucho acá los Sí, patitos, la los verdad. cuidan. Ajá, están en un área donde los cuidan mucho, incluso en la calle hay letreros de cuidado, patitos pasando. Suele pasar que se crucen la calle, a gusto pues. Sí, muy bonito para cuando anden por acá por Juriquilla. Sí. Acá vengan a visitar a los patitos y a darles de comer. Ya nos entró el hambre. Sí. ¿Qué tal si vamos a comer? Por favor. Vamos a ello, pues. Vamos. Adiós. Pues venimos a un lugar que se llama Tacataca de comida china. Este que venimos nosotros es a una plaza que se llama Cipreses en Jurica. Pues ya nos llegaron nuestras bebidas, una limonadita, jamaica. Salud. Salud, cumpleañero. Ah, está buena. Bien fresca. Súper refrescante. Y de entrada nos pedimos unos edamames asados que nos encantan, somos super fans, entonces... Y aparte vienen como bañaditos con soya. Como les digo, somos super fans de pedir así una entradita como... Y cuando vamos al sushi o a la comida china, edamames es una entrada fabulosa. Aparte de que son bien saludables. Como que me agrada esta manera de comerlos así. Sí. Me acuerdo que hubo un tiempo que pedía mucho, o sea, bueno, pedía para cenar edamames así preparados. Y me podía comer 2 tazones así enteros. Me encanta. Vamos a darle. Muy amable. Fideos con verduritas al vapor y res. Le vamos a servir una porción a Luna, que es muy fan. Es muy fan, como podrán escuchar. Me gusta porque el capeado está suave, no está tan duro. Así que está suave. Sí, suave. También tiene camarón la pasta. Pues vamos acá a degustar el pollito a la naranja. Como ven, pues también trae zanahoria, también trae pimiento por ahí, pero lo que nos interesa es esto. Sí, la verdad somos super fans del pollo a la naranja, ya le traemos ganas. Y coincido con Erika, el capeadito está en su punto suave. Ahora vamos a probar este otro platillo.
que se ve bastante bueno. Trae res, trae camaroncitos por acá también, y los nudos por acá. Trae varias cosas, está muy... Dicen que si no le decía hasta se ofenden. Acá los chinos, res. Pues acá seguimos celebrando mi cervecita. Qué mejor 34 años. Andamos acá. Pacífico. Desde Mazatlán. Para el al mundo. menos. Tierra de venados. Tierra de venados, Mazatlán. La Pacífico nunca falla. Híjole. Esta es mi parte favorita de cuando comemos comida china. Y dice, lo que se ha escondido en las sombras será más claro ante tus ojos. Ándale. Ándese. ¿Qué es lo que entiendes por eso? Lo que se ha escondido en las sombras será más claro ante tus ojos. Creo que tal vez eso que no había querido ver o había sido inconsciente hasta ahora, lo que entiendo como esas sombras, será más claro ante mis ojos al estar enfocada, al prestarle atención y observar detenidamente, creo. Buen mensaje. A ver qué dices. Y pues bueno, me faltó abrir mi galletita. A ver qué dice mi suerte. Tomarás una decisión sobre algo que realizarás en el futuro cercano. Bueno. Definitivamente que sí. Suave. Y pues ya terminamos la comedera acá en el Tacataca, la verdad súper delicioso, muy recomendable acá en Querétaro. De comida china, la neta es que muy recomendado, quedamos muy felices, muy contentos, muy satisfechos. Y pues continuaremos con el festejo, con la celebración, probablemente con la comedera. Sin más, vamos a ello. Y haciendo una reflexión acerca del cumpleaños, la neta, cada vez que cumplo años, yo sé que es algo simbólico, un número. Y yo la neta, últimamente no soy mucho de celebrar así en grande, ni de mi cumpleaños y demás. Realmente me gusta más pasarlo así como con la familia, detalles, ir a comer. De morro, la neta, me gustaba hacer las fiestas en grande, que la peda, que esto, que lo otro. Pero la neta, ahora me gusta pasarla más tranquilo, con la gente que más amo, con una comidita rica, a gusto. Personalmente, cada que pasa un año... Pues sí, la neta, hay mucho que reflexionar, ¿no? ¿Qué hice en todo el año? Ya tengo 34 años, estaré haciendo las cosas bien, iré por el camino correcto, que esto, que el otro. Uno empieza a cuestionarse un montón de cosas. Para mí la edad simplemente es un número que no representa mucho. Hay personas que se ven más jóvenes, hay personas que se ven más grandes de su edad. Y creo que eso siempre va a pasar, ¿no? Yo realmente recuerdo siempre en la escuela que con mis amigos y que esto y el otro, siempre fui como el que me veía más chico. Y la verdad en cierto momento hasta me molestaba, ¿no? Era el que le pedía la credencial del lector para comprar alcohol, para entrar a los bares, a los antros. Siempre era ese que se veía más chico. Ya no me veo tan chico como antes, pues ya tengo 34 años y la vida avanza y es inevitable. Y reflexionando acerca de eso, como hace rato lo decía, uno se cuestiona tantas cosas. El año pasado hice un video como reflexionando, ¿no? De todo lo que pasa en la vida, que esto el otro, que la vida es un altibajo, que es una montaña rusa de emociones, que te lleva, que te trae, que esto, que el otro, te sangolotea, te pone a prueba, te manda a lo más oscuro, luego a lo más alucinante. Y así es la vida, un remolino, una montaña rusa de cosas. Hoy en día siento que lo más importante es amarte y aceptarte tal como eres. Y algo con lo cual vibro mucho en estos momentos de mi vida es accionar, empezar las cosas aunque no esté listo. Muchas veces nos da miedo que esto, que el otro, nos sumergimos mucho en la teoría. Siento yo que por miedo de no empezar ese proyecto, esto, que el otro, o cualquier cosa en la que te quieras aventurar. La teoría está padre, ¿no? Que los libros, que los talleres, que los cursos, todo eso te puede dejar una enseñanza padre, ¿no? Pero yo siento que hay que aprender lo que tengamos que aprender y no ciclarnos en las cosas. Siento que ahí está el detalle. Y como les digo, últimamente yo me conecto mucho con esa parte de accionar, ¿no? De llevar a la acción todo eso que puede estar pasando por nuestra mente, llevarlo a ser una realidad. Cuando empecé la música hace más de 15 años o incluso mi canal de YouTube hace un poco más de un año, claro que tenía miedo, no era como, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Que esto y que el otro. Pero siempre me ha gustado más adentrarme sin saber qué va a pasar y en el proceso aprender y desaprender, a prueba y error, estar ahí como que el mismo proceso me vaya enseñando. Porque como les digo, muchas veces nos clavamos con la teoría, sabemos todo de un tema, pero cuando no accionamos, no hemos entrado al campo de batalla, donde está todo el merequetengue. Si no te pones ahí en el campo donde están los chingazos,
pues prácticamente no sabemos nada, solo la teoría. Y claro, está padre empezar algo pues sabiendo algo del tema, empapándote y demás, pero cuando te empapas de más y te llenas de esa teoría y nunca te adentras, pues ahí está el detalle. Porque si la vida se va, pasan los años y cada año que cumples es un recordatorio, un relojito de que la vida se va terminando. Y nadie es eterno, no somos eternos, tenemos un cierto límite de tiempo para lograr las cosas que queramos. Y muchas veces estamos pensando de, voy a hacer ese proyecto, o me voy a animar a hacer esto o aquella cosa cuando esto, cuando el otro, cuando. Es hoy cuando tenemos la oportunidad de hacer todos esos cambios y de ir hacia adelante con eso que quieras, con ese proyecto, con esto, con lo otro, con eso que tú deseas, que tu corazón, que tu intuición, que tus sentimientos, que tu ser te está diciendo, pues, eso que nos vibra, que sentimos, hay algo ahí que nos dice, es por ahí. Yo soy más de la idea que a veces hay que sacrificar la calidad por la cantidad, ni modo. Y curiosamente y eventualmente, la cantidad te va a dar calidad. Les voy a compartir unas frases que tengo acá en mis notas. Cuando me gustan mucho ciertas frases, las voy anotando por acá. Y por ejemplo, les voy a compartir unas. Las mejores brújulas se hacen con restos de los peores días. Cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente. La vida es demasiado corta como para cometer todos los errores. Esta última me gustó muchísimo, ya que siempre decimos, ¿no? Los errores nos hacen crecer, que esto, que el otro. Y es lo mismo que vengo diciendo yo, ¿no? Que hay que aventarse, hacer las cosas y aprender, desaprender. Y que el mismo proceso te enseñe, ¿no? Te pula, te haga más fuerte, te haga mejor. Pero me gustó mucho esta frase porque sí, hay que cometer errores, pero los menos posibles, para llegar a aquello que queramos lograr. Porque si no la pasamos, comete errores, pues, ¿cuándo vamos a llegar? La verdad es que, como les digo, la vida se va rápido y tenemos un límite de tiempo para hacer todo aquello que queramos, para hacer y lograr y deshacer y lo que tú quieras de todo aquello que queramos. Hasta en eso hay que ser bien específicos, hay que escoger en dónde equivocarnos, porque va a pasar inevitablemente, nos vamos a equivocar una y otra vez, pero equivocarnos dentro del camino que nos va a llevar a aquello que queremos. Yo creo que ahí está lo interesante, porque es lo que nos va a llevar hacia donde queremos. Incluso en esa reflexión que hicimos hace un año, el canal tenía totalmente otro estilo, le dimos un giro, que es lo que les vengo platicando, ¿no? Que puedes ir sobre una línea, pero sobre esa pues equivocarte, ir a prueba y error, corrigiendo cosas, que esto, que el otro, pero seguir, que es lo que hemos estado haciendo por acá, estar subiendo videos cada semana, desde ese entonces hemos andado dándole por acá. Puedes ir moldeándote, corrigiendo ciertas cosas hasta que te sientas a gusto, tranquilo con lo que estás haciendo, pero qué mejor que sea sobre un mismo camino, o tal vez ese camino te dirija hacia el que realmente quieres y una cosa te lleva a la otra. No lo sabemos, la vida es tan mágica que lo importante es dar un paso adelante, no accionar, hacerlo, tomar la decisión, activarte. O tal vez ese camino te lleve para otro y llegues a donde realmente querías. Uno nunca sabe, pero si nunca empiezas y nunca llegaste al primer camino, espero no me haya hecho bolas y me haya explicado, pues está más cabrón que llegues a donde realmente quieres llegar, ¿sí me explico? Simplemente perder el miedo y animarte. La vida es un vaivén. Entonces pues nada, simplemente cada que llega un cumpleaños me pongo así muy reflexivo, no muy pensante de todo lo que he hecho, si estoy bien, si estoy mal, pero pues bueno, al final del día todo suma y la verdad estoy muy agradecido con todo lo que ha pasado en mi vida. Estoy muy agradecido con ustedes por apoyar el canal, tú que estás viendo este video, que estás comentando, le estás dando like, incluso estás suscrito de verdad, de corazón. Muchas gracias por ser parte. Recuerda que vida solo tenemos una. Los 5 años solo suceden una vez. Los 10 también, los 15 también, los 25 también y los 34 también. Entonces hay que disfrutarlos, valorarlos, exprimirlos todos. Va a pasar. Inevitablemente la vida se va a acabar. La muerte va a llegar. Todos vamos para ese camino. Creo que tener metas en la vida es algo bueno, es algo demasiado bueno. Incluso puede ser el sentido de nuestras vidas. De hecho hay una frase que me encontré hace poco en la Ciudad de México, en el Parque España y en la Condesa, que me gustó mucho, de Albert Einstein, que dice: si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta, no a una persona o a un objeto. La verdad es que me gustó mucho esa frase, me identifico mucho con ella. Porque las personas, los objetos eventualmente van y vienen, ¿no? Incluso la familia. Pero cuando tienes una meta, algo que es tuyo, eso le puede dar un sentido chingón a nuestras vidas. Y pues bueno, después de esta pequeña reflexión que les quise compartir, que cada año me llegan esos pensamientos, ¿no? De reflexionar, un año más, ¿qué ha pasado? ¿Qué esto, que el otro? Hay que redirigirnos, seguir por el camino y darle duro. La neta es que yo soy muy así, muy de reflexionar. Coméntame acá abajo si tú también. Me gustan mucho esos momentos a solas donde pienso y pienso y pienso y le doy vueltas a las cosas y estoy conmigo mismo como en reflexión. La neta me gustan mucho esos momentos, ya que muchas cosas en mi mente se aclaran, se aterrizan.
Personalmente creo que son momentos muy sanos. Por eso, como empecé esta reflexión, creo que lo más importante es amarnos y aceptarnos y estar bien con nosotros mismos, caernos bien, ¿no? Ser bien auténticos, no querer aparentar ante los demás que esto que el otro, porque realmente eso no nos llevaría a ningún lugar. En cambio, cuando nos amamos, nos aceptamos, somos nosotros mismos y nos vale madre, con todo respeto, ¿no? Tampoco faltándole respeto a los demás, sino somos auténticos. Creo que eso está chingón, ¿no? Y ahí está el detalle, porque no tenemos que aparentar nada, simplemente somos así. Si le caemos bien a los demás o mal o lo que sea, está perfecto, porque estamos tranquilos nosotros, con nosotros mismos, que es lo más importante. Creo que por nadie vale la pena dejar de ser nosotros mismos. Entonces, como resumen de mi reflexión, es eso. Es simplemente ir por aquello que queramos, con todo, accionar. Y dentro de eso sí, cagarla y aprender de eso y seguir adelante y que esto y que el otro. Eso siempre, que ni qué va a suceder. Somos seres humanos, pero siempre auténticos, ¿no? Siguiendo a nuestro corazón, a nuestra intuición, porque eso prende un fuego en ti bien chingón, bien suave. Entonces, pues yo te invito a que cada vez que cumplas años, agradezcamos, seamos felices, gocemos, disfrutemos, que la vida se va y bien rápido. Yo me acuerdo como si fuera ayer, cuando yo tenía 15 años, cuando tenía 20. Así, siento como si fuera ayer, como les digo. Yo ya 34 años, siento que la edad se lleva por dentro, en el alma, en el espíritu, en la actitud sobre todo. Entonces nada, simplemente te quise compartir esa reflexión que me llega año tras año, al cumplir años. Pareció así como rima, ¿no? Pero sí, y pues bueno, acompáñame a seguir celebrando este día, lo que queda de él, que todavía le queda por celebrar. Y sin más, vamos a ello. Hoy venimos a un lugar que se llama Sol, unas hamburguesas bien ricas acá en Querétaro. Acompáñenme. ¿Cómo se llama eso? Charro. Vamos a probar esa cerveza artesanal. Se llama Charro, es Pilsner y trae 4.5 grados de alcohol. El Alex dice que está buena. Salud. Sí está buena. Muy acá, estilo artesanal, y está ligerita. Y bueno, yo me pedí la coronita. Bueno, pues salud. Estamos festejando hoy. Estamos festejando. Mi cumpleaños 34. ¿Cómo te sientes de tener un hijo de 34 años? Muy orgullosa, la verdad. Es una bendición que Dios me permita ver crecer a mis hijos y que ya estemos dando frutos, ¿verdad? Que tú ya al mismo tiempo ya diste vida a una hermosa princesa. Y bueno, acá por ejemplo está mi hermano menor, nunca salió en el canal, el buen Alex. Él tiene 21 años, ya le llevo como entre 11, 12, a veces 11, a veces 12. Cuando éramos chiquitos nos parecían mucho. Comenten acá abajo si creen que se parece a mí. ¿Piensas que te parece a mí o no? Pues algo debemos de tener parecido. ¿Qué piensas de tener un hermano de 34 años? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sí, pues es como un ejemplo a seguir que tengo. Pues tú trato de mi hermano. No, porque te estoy grabando, ¿eh? No, güey, pues así es, así siempre ha sido. ¿Y qué ejemplo es el que has seguido? Aparte de tomar. Pues ser feliz. Y hacer lo que me gusta. Katsup copeteada. ¿Qué te pediste tú? ¿Cuál es? Se llama 4x4. ¿Qué trae? Trae carne, guacamole y pork belly. ¿Ya has probado antes? No, no lo he probado antes. ¿Le tienes feo o qué? Pues se ve bien. Vamos a ver. ¿Qué es eso, mamá, que te pediste? Sirloin. Es una entrada, es a base de sirloin y grano de elote. Un aderecito picante. ¿Tú cuál te pediste? La clásica, con quesito, pepinillos, carne, porque ahorita vamos a ir a otro lugar donde muy probablemente también comamos, entonces dije, me voy a ir tranquila.
Pues yo me pedí una que trae fundido, que te lo vienen y te lo echan acá, que es la más representativa acá en el Soul. Vamos a probarla, la neta es que se ve bien buena. Ese queso que le echan fundido está delicioso, la neta. Se chorrea todo. Pues vamos a probar aquí el sirloin con esquites. La neta es que se ve bien sabroso. Las tostaditas. Pues ya salimos de este restaurante El Soul, la neta, cuando se trata de hamburguesas, bien rico. La neta súper recomendado, ya traemos acá como sueño con el mal del puerco. Pero estuvo delicioso, la neta, acá en Querétaro, Juriquilla. Tengo entendido que hay varios en el país, en la Ciudad de México, acá en Querétaro, pero la neta, bien recomendado. Y pues vamos a seguir festejando estos 34 años. Acompáñenme. Agarré con todos, no discriminé.